Comenzamos a esta hora hablándoles lamentablemente de una tragedia ocurrida en el río Magdalena que enluta al ejército. Durante el curso de lanceros, los subtenientes Jonathan Cortés, Nicolás Chaparro y Elian Beltrán perdieron la vida. Los cuerpos fueron rescatados en las últimas horas. Sus familias, en medio de la tristeza, le piden respuestas urgentes al ejército. Tragedia en el río Magdalena que hoy enluta a 3 familias y al ejército colombiano. Con profundo dolor queremos lamentar que recuperamos los cuerpos de los 3 jóvenes oficiales, esto gracias a un trabajo coordinado interinstitucional en tiempo récord, bajo unas circunstancias de riesgo altísimas, condiciones de visibilidad cero. En esta zona del río Magdalena, sobre el sector de la Isla del Sol en Ricaurte, Cundinamarca, se desplegó todo el operativo para la ubicación y recuperación de los 3 cuerpos de los subtenientes. En los operativos participaron lanchas rápidas, soldados, policía, buzos de la Armada, personal de la Defensa Civil, bomberos y drones. Los 11 oficiales navegaban por el afluente en una balsa improvisada, cuando de repente fueron arrastrados y sumergidos debajo de un ferry. Se atribuye a una corriente fuerte que los empujó hacia este ferry que se encontraba atracado en una orilla del río, y esto produce una fuerte corriente, fueron succionados a la parte baja de esta estructura. El subteniente Jonathan Esteban Cortés, de 24 años de edad, y el subteniente Nicolás Chaparro, de 23 años de edad, eran oriundos de Bogotá, mientras que el subteniente Elian Sebastián Beltrán, de 23 años, era oriundo de Caparrapí, Cundinamarca. Terrible, y por eso todos nos preguntamos qué pasó. ¿Por qué 3 jóvenes oficiales fallecen en medio de ejercicios de entrenamiento? Es la pregunta que se hacen también y sobre todo las familias de estos muchachos. Precisamente hablamos con la mamá de uno de los uniformados. ¿Qué le dijo Diana Coronado? José, buenas noches. Pues vea, hablamos con Claudia Vanegas, ella es la mamá de Elian Beltrán. En este momento se encuentra en Argentina y entre las cosas que nos comentó dentro de la entrevista es que no tiene los recursos para poder venir a Bogotá y llegar a tiempo al velorio de su hijo, así que está tratando de pedir un vuelo humanitario a través ya sea de la Fuerza Aérea Colombiana o del Ejército Nacional. Vea, ella también nos cuenta que el día que su hijo comenzó el curso de lanceros, ella le rogó que no lo iniciara por la peligrosidad de este curso, o por lo estricto, mejor dicho. Sin embargo, su espíritu de militar y sus ganas de continuar en el ejército le impidieron escuchar la voz de su mamá. Escuchemos. Lo recordaré, un chico extraordinario. Siempre nos decía que teníamos que cumplir nuestros objetivos, nuestros sueños. El día que él me dijo que se iba al curso de lanceros, yo le dije que no fuera. Y le dije, pa, no vaya, escoja otro curso. Y me dijo que no, que él iba a seguir, que ese curso era muy difícil, pero que él iba a seguir. Vea, José, y es que lamentablemente la señora Vanegas no ha perdido únicamente a este hijo, también a su hijo mayor, que fue soldado profesional del ejército hace 5 años y lamentablemente en esa ocasión fue por una enfermedad, por una meningitis. Frente a la investigación que adelanta en este momento la Inspección del Ejército Nacional, pues hay una comisión en la zona y está averiguando sobre la fase de adaptación, si tenía el número de instructores necesarios, y además en este momento también investigan si continúa el curso de lanceros. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. José, buenas noches. Solidaridad en efecto con esas familias. Sigamos pendientes de los detalles que se vayan conociendo, de la explicación que se da. Gracias, Diana. 7:04 y se conocen nuevos detalles que podrían esclarecer las causas de la muerte de una pareja y su hijo de 4 años en San Andrés. Hoy en un nuevo comunicado el hotel reconoció que la misma semana de la tragedia las instalaciones fueron fumigadas. La familia sigue pidiendo celeridad en las investigaciones. Que nos pongan bien la cara de lo que fue, de los hechos, como que algo que nos tranquilicen. Don Orlando sigue exigiendo respuestas por la muerte de su hija, su yerno y su nieto de 4 años. En últimas horas, el Hotel Portobelo reveló que durante la semana en que se dio el fallecimiento dentro de una habitación en San Andrés, hubo fumigaciones y pidieron claridad con derecho de petición al contratista.
Esto con el fin que informe sobre todo el proceso de fumigación, fichas técnicas de sustancias químicas empleadas, identificación de funcionarios que hayan llevado a cabo el proceso de fumigación y todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean las fumigaciones que adelantó en el hotel, en especial la semana que sucedió el fallecimiento de la familia. La empresa sería de trayectoria en la isla. Radicamos derecho de petición a Livington & Company, empresa experta en fumigación, de las más tradicionales y reconocidas de la isla, quien presta sus servicios al Hotel Portobelo Convention Center desde 2012. Es una compañía externa que ha prestado servicios a Coralina para fumigar en Yoniquí, en el Colegio Departamental El Carmelo y adicionalmente en varias otras cadenas hoteleras de la isla. Descartaron fugas de gas. Desplegamos un equipo multidisciplinario conformado por ingenieros, arquitectos y personal de mantenimiento para realizar inspecciones detalladas en el hotel, indicando que en el hotel no hay ductos de gas que rodeen las habitaciones. En Bogotá siguen insistiendo en que no hicieron caso a la advertencia de su mamá. Ese hotel está re mojoso, pero tuviera lo mojoso que está. Sí, yo le dije a la muchacha, ¿y sabes cómo puedes cambiar el cuarto? Pero entonces me contestó todo feo, pero hoy no, de pronto mañana. Necesito que se haga justicia. Eso no puede quedar impune y tiene que saberse toda la verdad. El hotel aceptó el hecho. Hicimos revisión del historial de solicitudes de la huésped, en donde consta que pidió el cambio de habitación por humedad, solicitud que no pudo ser atendida de inmediato por alta ocupación. En próximas horas entregarán los cuerpos a la familia, que adelantará proceso fúnebre en Bogotá. Piden responsables ante la trágica pérdida. 7:06, y oigan esto, un joven colombiano de 20 años está detenido desde hace 12 días en el polémico centro para migrantes conocido como Alligator Alcatraz. La familia relata las difíciles condiciones en las que permanece. Dice que su hijo no es un estudiante y no un delincuente. Alligator Alcatraz, el centro de detención migratorio inaugurado a principios de julio de este año en la Florida, está rodeado de caimanes y actualmente es centro de críticas por condiciones aparentemente no aptas para los que llevan allí. Es el caso de estos padres. Su hijo, Carlos, un colombiano de 20 años, ahora se encuentra en ese lugar. Las condiciones son paupérrimas, parecen animales. Ellos están metidos dentro de una jaula porque no tienen acceso tampoco al aire libre. No salen, no reciben el sol. Ellos están metidos dentro de una jaula, según lo que yo he entendido, son como 6 jaulas seguidas, continuas, y cada jaula contiene entre 32 y 34 personas. Su mamá indica que se ha comunicado únicamente por llamada con el joven, que se encontraba terminando la secundaria en Florida, viviendo allí hace 3 años, y describe que aparentemente ICE llegó hasta su vivienda a preguntarlo y después se lo llevó. Aquí desafortunadamente en la Florida existe el temor que cualquier persona puede denunciar y le dan una recompensa. La policía tampoco ya está para defender a las personas, sino está para solicitar papeles y entregarlas todas a la gente fronterizo. 12 días cumple en ese sitio y el abogado de la familia no ha podido establecer comunicación con él a solas. Él dice que desde el día de ayer sale gente como de 2 en 2 cada 40 minutos. Y no vuelven, entonces no se sabe si los están mandando a otros centros de detención o los están deportando. El joven estaba actualmente sin visa y estaban adelantando la documentación para tramitarla. Que pido pues las organizaciones todo que me escuchen para pelear por él. Y a propósito, el gobierno de Donald Trump implementaría una política en la que los migrantes indocumentados deberán estar en una cárcel hasta que se defina su situación y además no podrán quedar en libertad bajo fianza. Así lo dio a conocer el Washington Post, citando un memorando que también señala que solo en casos excepcionales podrían acceder a esa fianza. Mucha atención, Noticias RCN tuvo acceso completo a un informe de la Corte Suprema en el que analizaron las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño el día que Olmedo López dijo que se había realizado el llamado cónclave, una reunión en la que se habría pactado entregar dádivas a congresistas a cambio de aprobar las reformas de este gobierno. ¿Quiénes aparecen ingresando al encuentro? Daniela Enríquez nos cuenta. El 16 de mayo de este año, la Corte Suprema ordenó realizar un informe del minuto a minuto en las entradas y salidas de la Casa de Nariño el pasado 27 de noviembre de 2023. Esa fecha marca el inicio de uno de los escándalos de corrupción más grandes del país. Según Olmedo López, ese día se habría llevado a cabo el cónclave. Un cónclave que no inició como cónclave. Fue simplemente una orden que se recibió, que se transmitió. Pero en el mes de noviembre yo lo califico que se convirtió en un cónclave de directivos,
algunos ministros, ¿Cuántos muy importantes, algunos de ellos. Que ese cónclave podemos estar dando números de cerca de 5. Según el interrogatorio de López, en dicha reunión habrían participado el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el de Hacienda, Ricardo Bonilla, la de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, además del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. Según el expediente, la convocatoria a dicha reunión vino de Carlos Ramón González en la Casa de Nariño. En este informe aparece Mauricio Liscano. Aunque el exministro aparece en las imágenes, su nombre no está relacionado en ningún proceso judicial sobre este tema. Él asegura que iba a reuniones con otros ministros, pero ninguna tuvo relaciones con este asunto. Según el documento, la reunión transcurre entre las 8:14 y las 11:12 de la mañana. El primero en llegar fue Jaime Ramírez Cobo, ex asesor del DAPRE, quien ingresó a las 7:48 de la mañana. Minutos después, a las 7:55, llega Luis Fernando Velasco. En las cámaras queda registrado el ingreso por los pasillos de la Casa de Nariño. El siguiente en llegar es Kevin Henao, asesor del Ministerio del Interior, a las 7:55. Olmedo López llega a las 7:58 y tras pasar 16 minutos en una oficina desconocida del pasillo de Jurídica, se dirige a la dirección del DAPRE. Guillermo Jaramillo, actual ministro de Salud, sería el siguiente en llegar sobre las 8:07. 2 minutos después llegó Carlos Ramón González. Sobre las 8:19, una mujer desconocida entra para recoger los celulares de los invitados. Sale y los deja en una mesa de una habitación contigua, tal y como se ven en las imágenes. Con la llegada del exministro de Hacienda y de Trabajo, repite la acción. El informe también deja la salvedad que en los videos de cámaras de seguridad hay saltos en el registro. Según Olmedo López, en dicho cónclave se habría dado la orden para ofrecer dádivas a los congresistas. Quien, según el interrogado, manifestó que fue la persona que lo invitó a la reunión de ministros que denomina como cónclave, de donde nació la orden de que debían entregar contratos a congresistas. El primero en salir de la oficina es el exministro Velasco, quien se retira sobre las 10:56 de la mañana, seguido de su asesor Kevin Henao. A las 11 sale Ricardo Bonilla, seguido de Guillermo Alfonso Jaramillo. Jaime Ramírez Cobo sale a las 11:09. La última en retirarse de la oficina del DAPRE fue la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien sale a las 11:12 de la mañana. Carlos Ramón González se habría quedado en su despacho. Uno por uno se acercan a la oficina contigua donde habían dejado sus celulares y los retiran. El informe hace parte del expediente que investiga a 5 congresistas y un excongresista en la Corte Suprema de Justicia, investigación que lidera el magistrado Misael Rodríguez. Pues aquí también cabe decir que se sepa toda la verdad. 7:12 sigue la polémica por el decreto del gobierno que elimina las facultades del Consejo de Estado para revisar las tutelas contra el presidente y el gobierno. Precisamente a lo que vinimos con nuestra jefe de emisión, Joana Maya, habló el presidente de este alto tribunal. Magistrado, ¿cómo recibe el Consejo de Estado esta decisión? ¿Cree usted que puede ser una respuesta a los fallos que ha proferido el alto tribunal y que en algunas ocasiones pues no han favorecido al gobierno? Bueno, el Consejo de Estado no reclama ni tampoco rechaza competencias. El Consejo de Estado, tal como está establecido, está para garantizar la vigencia del orden jurídico y el Estado de Derecho. De manera que lo que debemos señalar es que aquí lo que ha acontecido realmente es un decreto que no está en la dirección correcta. Es un decreto que interfiere la rama judicial e interfiere las atribuciones del Consejo de Estado. Bien contado, bien explicado. Eso lo hacemos aquí desde la redacción de Noticias RCN, porque desde hoy, cada semana, los trabajadores de Colombia, don Juan David, van a trabajar 2 horas menos cada semana, ¿no? Sí, José Manuel, televidentes, buenas noches. Efectivamente, gracias a una ley que se aprobó en el 2021. Hay que decir que antes de esa ley, la jornada laboral en Colombia era de 48 horas, pero veamos cómo ha venido bajando luego de su aprobación. Precisamente, desde julio del 2024, desde el año pasado, la jornada laboral fue de 46 horas semanales.
A partir de hoy, como usted muy bien lo dijo, 15 de julio del 2025 se reduce a 44 horas semanales, pero ojo porque el objetivo es llegar a 42 horas semanales a partir del 15 de julio del próximo año. ¿Esto se aplica para todos los trabajadores en Colombia, ¿no? Para todos los trabajadores en Colombia que tengan un contrato formal y una relación con el empleador. Pero veamos entonces algunos ejemplos de cómo quedaría esa jornada laboral precisamente con las 44 horas que tenemos hoy en día. Pues esas 44 horas usted define con su empleador cómo las va a trabajar, si en 5 días o en 6 días, o sea, de lunes a viernes o de lunes a sábado. En este ejemplo vemos de lunes a viernes, ¿cómo sería? 8,8 horas diarias máximo podría trabajar, o sea, casi que 9, y una jornada laboral que inicia una persona a las 7 de la mañana, iría hasta las 5 de la tarde, sin contando obviamente la hora de almuerzo, porque esa no entra dentro de las horas de la jornada laboral. Muy bien, y si deciden trabajar de lunes a sábado, ¿cómo quedaría la cosa? Veamos precisamente ese ejemplo, porque entonces las 44 horas se dividen en 6 días y nos da un promedio de 7,3 horas diarias alrededor que tendría que trabajar una persona, o sea que la jornada que inicia a las 7 de la mañana iría hasta las 3 de la tarde, contando nuevamente con esa hora de almuerzo que no se incluye dentro de las horas de jornada laboral. Pues a mí me quedó claro, espero que los televidentes también. Bien contado, bien explicado, decimos aquí en Noticias RCN. Venga, Juan David, 2 historias, 2 temas importantes para tratar en algunos minutos. 1, ¿cómo va el paro arrocero en toda Colombia? Y 2, la historia de un juez del que oímos en las últimas semanas, pero que tiene eso, una historia de vida tremenda. Se los contamos todos en minuticos. Tal vez la mayoría de ustedes no lo habían visto antes de estas audiencias de legalización de captura e imputación de alias El Costeño. Una eventual responsabilidad del Estado. La verdad es que para nosotros en Noticias RCN, la historia de quien es hoy juez de la República, José Alejandro Hoffman, ya era conocida. Ejemplo de vida, un joven bogotano que está a punto de ser abogado sufrió una grave discapacidad al nacer, sin embargo superó la adversidad. Los médicos le dijeron a mi madre, señora, si usted tiene ahorros no se los gaste porque su hijo no va a caminar. Quizás su presencia hoy suena a polémica por lo que dijo en esa audiencia de El Costeño en el marco del caso de Miguel Uribe y porque la UNP lo denunció penal y disciplinariamente por considerar algunas de sus frases excesivas. La posible configuración del delito de prevaricato por omisión, un momento en el cual las autoridades públicas que deberían observar en sus diversas instancias ecuanimidad e imparcialidad frente al contexto político y representar la unidad de la nación, muchas veces incluso contribuyen a generar polarización, estigmatización y hostigamiento dentro de la sociedad colombiana. Lo cierto es que la vida de este juez de 35 años comenzó mucho antes que esta controversia que hoy lo pone en el lente de la opinión pública. Comparto gemelar en el cual a mí se me enredó el cordón umbilical. En ese momento de pronto ven que el desarrollo del niño no es normal y en consecuencia pues van al médico y el médico dice que probablemente tengo un retardo mental y adicionalmente que nunca voy a poder caminar o levantarme de la cama. Es decir, mi expectativa de vida era de máximo 20 años. Aquí están las fotos de mi niñez. Yo nací paralizado de cuerpo entero. Aquí estoy con mi madre, mujer digna, mujer ejemplar. Sí. Se fue conmigo en un coche a los Estados Unidos de América y ella me ayudó a que yo me rehabilitara allá durante un año. Posteriormente regresamos y ella me inscribe en un colegio a pesar de que todos los colegios en aquella época me rechazaban por mi condición de discapacidad. Pero la vida siguió. Se hizo bachiller validando. Entró a la universidad para estudiar Derecho, siendo un apasionado por la historia y la filosofía. ¿Cómo eran esos días de clase universitaria? Tener que desplazarse a las aulas, tener que convivir con un montón de jovencitos que tenían unas capacidades motoras distintas. Podría decir que eran tristes y vuelvo e indico, si hay que describir algún color de mi juventud
de mi infancia, adolescencia, sería el gris. A mí de niño me decían que el cielo era azul y yo no entendía por qué el cielo era azul, porque yo lo veía gris. Gris en mi corazón y posteriormente yo entendí que era la manera como yo veía la vida. Entonces sí, era de profunda tristeza y soledad. Para ser gris, su panorama profesional es mucho más colorido de lo que él lo pinta. Con los colores de la superación, no solo se graduó de Derecho, José Alejandro se convirtió en juez de la República. José Alejandro, de todas las barreras que ha tenido que superar en la vida, ¿cuál para usted ha sido la más difícil de lograr atravesar? El corazón de las personas. ¿Por qué? Porque las personas ponen barreras cuando ven a una persona con alguna diferencia. Tratan de marginar. Hace poco yo le envié flores a una abogada con la cual yo trabajé cuando fui técnico, porque yo llegaba a la oficina y observé que a mí no me asignaron carga laboral, nadie me dirigía la palabra y esta abogada dijo: este hombre es capaz, me asignó carga laboral, me incluyó. Y a partir de ese momento, yo logré pasar de ser técnico durante unos años, incluso siendo graduado, y a partir de ese momento me recategorizaron como abogado. Por su despacho han pasado casos escabrosos como el de Liliana Lacerna, acusada de desaparecer a su hija, o este del Costeño, determinante en el atentado contra Miguel Uribe. Y tuvo que enfrentar en un estado de total indefensión un atentado contra su vida, pese a que había advertido a las autoridades administrativas. ¿Qué le diría al director de la UNP? Al director de la UNP como persona no tengo nada que decirle. Lo que yo sí quiero manifestar es: el lenguaje castellano diferencia entre el ser y estar. Yo estoy de juez, pero pues soy una persona, soy un demócrata y antes que eso soy una persona íntegra. A José Alejandro le quedan varias páginas por escribir en su vida. Mientras tanto, se mueve por los despachos judiciales, abriéndole camino a los que vienen detrás. ¿Hasta dónde quiere llegar José Alejandro Hoffmann en este ejercicio judicial o en su vida profesional y personal? ¿Cuál es la meta? ¿Qué se sueña? Lo único realmente que yo sueño es ser digno de una canción de Mercedes Sosa, que se llama Honrar la Vida. Deberían escucharla. Que el día de mi funeral fuera digno de que se pusiera esa canción y adicionalmente ser digno de que se pusiera en mi epitafio una frase de Frida Kahlo. La primera de ellas es: pies para qué te quise si tuve alas para volar. Termino con la frase de Mauricio Gaona, hijo de uno de los inmolados en la toma del Palacio de Justicia. Pocas veces en la historia la suerte de una nación ha dependido tanto del carácter de los hombres que lideran las instituciones en Colombia. Este es el momento para defender las instituciones y Colombia prevalecerá de este momento oscuro si todos los colombianos, desde la razón, no desde el insulto y el improperio, nos unimos para buscarle caminos a la nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Interesante, valioso este testimonio del juez Hoffmann. Vamos a revisar ahora cómo avanza el segundo día de paro arrocero en 8 departamentos del país. James, en la vía al llano, ¿cómo está el panorama por allá? También vemos ahí a don César, ya voy con usted, pero comencemos con James.
José, televidentes, buenas noches. Pues el panorama es complejo, hay que decir que hace algunos minutos se exacerbaron los ánimos, especialmente de los viajeros, de las personas que llevan horas esperando en este punto y que ya estaban listos para circular a las 7 de la noche como estaba el horario. Sin embargo, durante el día los arroceros habían dispuesto que no eran 6 horas de cierre, sino 10, un nuevo cierre un poco más drástico porque dicen el gobierno nacional no los ha escuchado. Pues los viajeros, las personas que estaban esperando, tenían mal genio, hablaron con ellos y llegaron a un acuerdo. Mire, en tan solo 27 minutos, a las 8 de la noche en punto, han decidido los arroceros del departamento de Meta que van a abrir la vía y hasta las 10 de la noche. Serán 8 horas de cierre por 2 horas de movilidad. A esta hora están reunidos los voceros para definir cuál va a ser el próximo horario de cierre y cuál va a ser el próximo horario de apertura. Bien, vamos ahora a Huila. Gracias, James, porque hay cierres en 3 puntos estratégicos del departamento, pero 2, me cuentan, tienen un mayor número de arroceros y de conductores afectados. César Velandia está en uno de ellos, en Campo Alegre. Don César. José Manuel, televidente, muy buenas noches. Así es, por segundo día consecutivo acompañamos a los afectados de los bloqueos que se adelantan en el departamento de Huila por parte de los arroceros y también al gremio, quienes se han visto afectados por la decisión del gobierno y de los molinos de establecer un precio de 15.000 pesos más barato la carga de arroz, lo que para ellos o lo que ellos consideran no es rentable para poder seguir cultivando el producto más importante de la mesa colombiana. Noticias RCN también estuvo sobre la vía que de Neiva conduce al interior del país, al departamento del Tolima y obviamente a la ciudad de Bogotá, allí en área rural del municipio de Aipe. Los horarios se mantuvieron, pero hoy hacia las 5:30 de la tarde dieron apertura hasta mañana a las 7. La razón, los vehículos que se encuentran aquí represados en Campo Alegre puedan pasar a Aipe y llegar a Saldaña para posteriormente llegar a la capital del país. César, James, gracias. También estamos en otros puntos. En Tolima son 5 carreteras bloqueadas. Uno de los puntos más críticos está en el municipio de Saldaña, donde 100 manifestantes mantienen el bloqueo que podría levantarse temporalmente en una hora en Cesar. Entre tanto, los arroceros continúan con cierres intermitentes de la vía nacional que comunica Becerril con Valledupar a la altura del municipio de La Jagua de Ibirico. En este punto se han concentrado los productores de arroz del centro y norte del departamento. Finalmente, en Córdoba es Lorica, donde se ha cerrado intermitentemente la carretera que comunica a este departamento con el resto de la región Caribe, aunque se mantuvo el corredor humanitario. La ministra de Agricultura pidió a los arroceros levantar los bloqueos y dialogar sobre las salidas de la crisis que afronta el sector. Nosotros hemos llamado a levantar los bloqueos para continuar el diálogo. El Ministerio de Agricultura está permanentemente abierto a discutir y a buscar las rutas, porque creo que es interés de todos salvaguardar la producción, salvaguardar la industria y lograr que el arroz siga siendo en Colombia un alimento de todos los platos de los ciudadanos. Vean, y las lluvias siguen provocando emergencias. A los problemas de movilidad hacia Villavicencio se suma el cierre total de la transversal del Cisga por la pérdida de la banca. Santa María atraviesa una de las peores emergencias. La vereda aplanada sufre por un deslizamiento y además un tramo de la transversal del Cisga colapsó completamente, dejando a los transeúntes sin su principal vía de acceso. Reboses de 800 y 850 metros cúbicos de agua que infortunadamente bajaron por este lecho del río Batá, dañaron completamente la vía nacional. El 100% de la banca se perdió y con ella la posibilidad de llegar a una cita médica o de abastecer un hogar. Estamos haciendo prevención para que las comunidades no tomen este sector ni peatonal ni vial por la afectación que está presentando. Pero sí el llamado hoy es a que el gobierno nacional se apersone de esta vía que incomunica, insisto, al centro del departamento con los llanos orientales. La concesión ha informado que mañana habilitará un paso peatonal controlado en la zona. Y en las noticias siguen en nuestras plataformas digitales. Quédense con nosotros.
Lo decíamos, las noticias siguen aquí en Noticias RCN 7:37. En medio del difícil panorama por las lluvias, el gobierno dijo que no hay plata para atender las emergencias. Imagínense ustedes. Otra cosa que es responsabilidad del presidente de la República y es garantizar la entrega de los 1.9 billones de pesos de los que pues habla la declaratoria 1372 del año pasado de desastre nacional por variabilidad climática. Hemos venido haciéndole los requerimientos al Ministerio de Hacienda. Son unos recursos que tienen que darse. La declaratoria de desastre nacional autoriza al presidente de la República para que pueda transferir esos recursos. Pues los alcaldes respondieron de inmediato y le pidieron al gobierno cumplir con los recursos asignados en la declaratoria de desastre nacional. Vamos a actuar jurídicamente para encontrar caminos para que esa declaratoria de emergencia se respalde con recursos económicos, porque es una norma que tiene rigor jurídico y que se tiene que cumplir como las normas de Colombia, porque si no se cumple hay efectos jurídicos. Que el gobierno nacional no le ha inyectado los recursos al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo. Actualmente tenemos una situación de desastre que no ha sido planificada de la mejor manera para que los recursos lleguen a todas las entidades territoriales. Óiganme, y aún no se ha firmado el polémico nuevo modelo para los pasaportes con Portugal. En entrevista con la revista Raya, la recién salida canciller Laura Sarabia cuestionó al jefe de despacho de la presidencia, Alfredo Saade, quien está a cargo del proceso. Es muy paradójico porque desde el 1 de julio el jefe de gabinete dice que en cuestión de horas se firmaría el contrato. Y creo que ya hemos visto cuando se habla en cuestión de horas, pasan los días, pasan los días. No horas, sino días y semanas. Días, semanas, años. Yo espero que la decisión que tomen sea la decisión más responsable para el país. Creo que aquí lo importante es que el 1 de septiembre la gente siga teniendo el servicio de pasaportes. El registrador nacional Hernán Penagos insistió en que están todas las garantías para las elecciones del próximo año en Colombia. Lo dijo durante un encuentro con representantes de 21 embajadas y 13 organismos internacionales. También se refirió al proceso de adjudicación de la logística para las elecciones de 2025 y 2026, que ganó un consorcio donde está Thomas Gregg y que fue cuestionado por el gobierno. Presupuestalmente nosotros tenemos la disponibilidad y el presupuesto está tanto el recurso de este año como las diligencias futuras para poder llevar a cabo el proceso electoral. Las consultas aún no, estamos esperando hasta el 27 si los partidos deciden, pero hoy presupuestalmente no tenemos mayores dificultades. Obviamente de aquí en adelante viene otro tema que se conoce en Colombia como el PAC, es decir, el plan anual mensualizado de caja, y veremos pues cómo van a ser los desembolsos de caja. Pero en materia de presupuesto y disponibilidad presupuestal, por eso logramos avanzar con el proceso de invitación. Bien, hablemos ahora de noticias internacionales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de reinstaurar un arancel del 17,09% a las exportaciones mexicanas de tomate, una medida que calificó como injusta y que afecta directamente a los productores nacionales y a los consumidores estadounidenses, ya que el 80% de los tomates que recibe esa nación provienen precisamente de México. No estamos de acuerdo. Número 2, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número 3, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. Y el portavoz del Kremlin respondió ante las advertencias del presidente Donald Trump de imponerle un arancel del 100% a Rusia si no se llega a un cese el fuego en los próximos 49 días. Dijo que las declaraciones de Trump sobre Rusia y Putin son graves y requieren análisis, aunque según el viceministro de Asuntos Exteriores, Rusia se niega a aceptar ultimátums. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos son bastante serias. Sin duda necesitamos tiempo para analizar lo que se dijo en Washington. Parece que las decisiones tomadas con los países de la OTAN y directamente en Bruselas están siendo interpretadas por la parte ucraniana no como señales de paz, sino como un estímulo para continuar la guerra. Más noticias del mundo. En Estados Unidos, 2 personas murieron en Nueva Jersey durante varias inundaciones después de que severas tormentas azotaran el área de la ciudad de Nueva York, sumergiendo automóviles e inundando estaciones de metro. Las intensas lluvias
provocaron interrupciones generalizadas de los viajes en los aeropuertos, carreteras y ferrocarriles de la región. Y hoy se cumplen 4 días desde el inicio de los disturbios en la ciudad de Torre Pacheco, en España. Los manifestantes rechazan la brutal golpiza contra un adulto de 68 años por parte de varios migrantes provenientes del norte de África. 13 personas están detenidas y uno de ellos sería el presunto autor de la agresión que desató las protestas. Volvemos con noticias nacionales. La mujer que hizo disparos al aire, que irresponsable desde un balcón en un apartamento en el norte de Bogotá, dijo que no era un arma de fuego, sino de fogueo. Las autoridades investigan las características del arma utilizada. Podría pagar una pena de hasta 5 años de cárcel. Se abrió una investigación formal para esclarecer los hechos en que una mujer fue grabada mientras disparaba un arma desde el balcón de un apartamento en el sector de Colina, en el norte de Bogotá. La misma mujer, quien se identificó como Paola Andrea Navia, emitió un comunicado pidiendo excusas por la conducta y explicando la situación. Entiendo la razonable preocupación que pudo generar mi conducta. Aclaro que el arma que aparece en los videos no es de fuego, sino de fogueo. Por lo tanto, no disparará cartuchos, sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva. Sin embargo, todo entrará en investigación para establecer el tipo de arma. Vamos a analizar con los técnicos balísticos el video. En el video es claro el sonido, es clara cómo buscan una vainilla al momento, cómo las demás personas se agachan al momento que ella acciona el arma. El alcalde Carlos Fernando Galán, a través de sus redes, también pidió celeridad en el proceso. El día que una bala que se dispara al aire caiga en la cabeza de un niño, toda la ciudad va a lamentarlo. No podemos aceptar ese tipo de comportamientos en Bogotá. Según el Código Penal, tras la conducta que generó rechazo e indignación, la mujer podría incluso ir a la cárcel. La persona que sin justificación accione un arma de fuego sin proteger algún derecho o defenderse, pues tiene una pena privativa de la libertad de 1 a 5 años. Tanto la administración del conjunto residencial como el comandante del CAI de la zona instauraron la respectiva denuncia por los hechos. Y el gobierno sacó de la mesa de negociación a alias El Zarco Aldinever, perteneciente a las disidencias de la Segunda Marquetalia. Es señalado de múltiples homicidios y ataques contra la fuerza pública. Alias El Zarco Aldinever, mano derecha de Iván Márquez, deja de ser del equipo negociador de la Segunda Marquetalia. La decisión fue dada a conocer a través de esta resolución que se da tras señalamientos por el atentado contra Miguel Uribe. Expertos reaccionaron. Y su falta de cumplimiento en el marco del proceso que se sigue, pues obviamente salió de la mesa. A todo aquel que definitivamente no cumpla con los acuerdos, que no demuestre una verdadera voluntad de paz, obviamente se le deben quitar estos derechos. Es más una figura de trámite que una realidad, ya que el mismo grupo criminal había manifestado que este delincuente no hacía parte de la mesa de conversaciones. Alias El Zarco ha estado vinculado a grupos armados desde 1991, año en el que ingresó al Frente 53 de las FARC. Su actividad inició en el municipio de Medina, Cundinamarca. Es señalado de múltiples ataques a la fuerza pública y homicidios. En 2017 había sido coordinador del ETCR Mariana Páez, ubicado en Mesetas Meta. Un año después se retiró y volvió a las armas. En 2019 fue expulsado de la JEP y el 12 de abril del 2024 se había levantado las órdenes de captura debido a que hacía parte de la mesa de negociación. Hay más noticias. Fuertes cuestionamientos recibe el trámite de la reforma pensional. Advierten que habría un vicio de trámite. Son muchas las dudas que aún persisten sobre el trámite que surtió la reforma pensional en la Cámara de Representantes. El pasado 28 de junio, en sesiones extraordinarias, la plenaria aprobó nuevamente la proposición que acogió el texto que salió del Senado. La representante Lina María Garrido denunció vicios en la convocatoria de esas sesiones. Un documento de la Corte Constitucional enviado a Garrido evidenciaría que el auto de la reforma aún estaría en trámite en el Alto Tribunal. Es de anotar que el auto de sala plena número 841 del 17 de junio del 2025 se encuentra en trámite de documentación y recolección de firmas. La misma presidencia confirmó en un derecho de petición que tampoco habrían recibido el auto de la Corte. La presidencia de la República admitió que no ha recibido el auto por parte de la Corte y la Secretaría de la Cámara de Representantes dijo que solamente había recibido un comunicado de prensa.
Mientras tanto, el gobierno está solicitando un pronunciamiento de la Corte. Ya se tramitó y se subsanó la ley. Se ha mostrado una contundente voluntad política como nunca antes por una ley. Y entonces, ¿qué pasa con la Corte Constitucional? Tanto el Ejecutivo como el Legislativo están a la espera de un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre lo que irá a pasar con la reforma pensional que tenía previsto iniciar a implementarse desde este 1 de julio. ¿Qué hará Putin con las advertencias de Trump? ¿Se asustará? ¿Se reirá? ¿O las recorta y las guarda en un álbum para repasarlas juntos la próxima vez que se encuentren? Muy buena, muy oportuna. Llegamos al final de esta emisión, pero no se pierdan esta historia de superación a las 11:30 de la noche con César Piñeros. Un soldado profesional decidió aprender a hablar inglés en la selva. Con un cuaderno y un libro, sacó adelante sus estudios. Fue enviado al Sinaí y allí terminó de perfeccionar su inglés. Hoy es ejemplo para muchos en las filas. ¿Qué tal? Viene a hablar de las noticias de los colombianos que se esfuerzan y la sacan del estadio, ¿no? Y son muchos. Los colombianos que son ejemplos. Sí, no, yo maravillada con la entrevista suya. Sí, con al el juez, ¿no? Impresionante ese juez. Impresionante, sí. De Qué la chévere. gente que no se queda parada. Que Y de sí. esos que nos gusta hablar aquí en Noticias Tenemos gente RCN, muy ¿o no? valiente, Sí, muy señor. buena, con mucha capacidad, que lo demuestra porque quiere y puede salir adelante. Miren, y para cerrar, Dominica se estaba quejando que por qué no le preguntaron Sí, sobre o el sea, yo aquí marcador. solita, ¿no? Entonces, si no está Sebastián, no me pregunta el ¿Cuánto fútbol. cree Yo que va a quiero quedar decir mi Colombia marcador. mañana? A ver, 3-1 cuente, pues. ganando 3-1 Colombia. Bien, Los veré, esa me está voy con todavía más todas. optimista que 2-1, todo. 2-1, 3-1, Me gusta, 3-0. 2-0. Pero que vamos a apostar, que sea una apuesta seria. No, Una buena tranquila, invitación, yo veré. tranquila. Muchachos, gracias. Tranquila. Hasta aquí esta conversación, chao. Bueno.